bienvenido a tu canal de testimonio. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bueno, pues antes que nada quiero darte las gracias por estar en el canal. Y si tú, mi hermano, tienes un testimonio, Dios ha hecho algo grande en tu vida, pues ¿qué esperas? No te esperes más. Es tiempo de hablar, es tiempo que todo el mundo sepa que Dios tocó tu corazón, te cambió tu vida y te está dando cosas preciosas. Díselos a los demás. Así que por favor, te exhorto a que me llames. Ahí está mi número de teléfono en la pantalla. Llama y por medio de tu llamada vamos a conectarnos con todo el mundo y dando a conocer las grandezas de Dios a base de tu testimonio. Así que ya sabes, esperamos tu llamada. Mis hermanos, mis hermanas, ¿están listos? Les presento este testimonio que realmente está impactante. Pero no se te olvide, suscríbete al canal. Necesito suscriptores, necesito que se suscriban y que les digas a tus amigos y amigas que se suscriban. Vamos a continuar con el siguiente testimonio. Adelante. Hola mis queridos hermanos, ya estamos aquí una vez más en el canal de testimonio y en esta ocasión tenemos un testimonio que nos llega, bueno, desde el otro continente europeo y nos llega desde Bélgica. En esta ocasión tengo en la línea por vía WhatsApp a mi hermanita Alicia. ¿Cómo está mi hermanita Alicia? Muy bien, gracias a Dios. Gloria a Dios, y se oye muy bien. Bueno, mi hermanita Alicia, Sí. antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo y de dónde es originaria usted. Yo me llamo Alicia Delgado, soy colombiana. ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo en Bélgica? En Bélgica ya llevo como 35 años. Wow, o sea que ya es usted ciudadana de ahí. Sí, sí. Ah, Ya muy me bien. siento más de aquí que de allá. Ah, muy bien. Bueno, ahora quisiéramos que nos platicara un poquito acerca de su pasado, de su niñez, de su adolescencia, que nos platicara un poquito de quién era Alicia antes de conocer a Jesús, cómo es que llegó a Jesús también, pero cuéntenos de su pasado. ¿Quién era usted y qué hacía? Adelante, mi hermanita. Bueno, para poder hablar de mí, tengo que hablar principalmente de las dos personas que han influenciado en mi vida, que son mi papá y mi mamá, que tengo que contar una pequeña historia, sobre todo de mi papá. Entonces, pues mi papá fue un muchacho que creció en la calle, fue un hijo natural, fue un gamín, como decimos en Colombia, un gamín de la calle. Y cuando no estudió nada, no sabía nada, cuando ya llegó casi a los 18 años, decidió irse para la guerra de Corea y de estar aburrido de llevar una vida toda esta historia me la contó mi mamá. Entonces, llegó de la guerra, no sé si fueron 2 años o 4 años, pero llegó completo, llegó con brazos y piernas. Y entonces el gobierno lo nombró como inspector de policía de un pequeño village, como se dice, un pequeño pueblo. Y allí, pues, conoció circunstancias de la vida, conoció una chica muy simpática, muy bonita, de buena familia, educada, que era mi mamá. Y se casó con ella. Pero él, con su educación, con su manera de vivir de toda la vida, pues era un hombre ordinario. Y yo me imagino que él tenía también sus problemas psicológicos, como todo el mundo tiene sus traumas, porque era un muchacho, es prácticamente abandonado por la familia, por la sociedad. Se aprovechaba mucho en ese pueblo de las pobres personas que vivían ahí, pero tenía una cualidad que yo admiro mucho, que era una autodidacta y era muy inteligente, pero súper inteligente, de una capacidad increíble. Y mi mamá le enseñó a leer, a escribir, a todo eso. Pero como él era el inspector de policía, él se compró los códigos de civiles, pues los códigos de trabajo, todo lo que tiene que ver con el derecho. Y mi mamá le dio las pautas para leer, escribir y todo, pero pues él solo siguió estudiando. Pero al mismo tiempo él hacía terribles cosas. Entonces ahí ya empiezo yo
Mi mamá me contó que cuando yo nací, pues casi me mata con un tiro, con un revólver. Luego me dejaron caer de una cama, se me quebró la clavícula y pues me enyesaron a los 6 meses. Luego llega un recuerdo que yo tengo que hoy en día lo he superado, pero pues ese pensamiento siempre me llevaba, en toda mi vida me perturbó mucho, y es que un día, como él era tan maleducado, él recibía a las personas con sus calzoncillos, con la parte pues interior. En esa época era muy ancho, y él recibió a la profesora del pueblo y su esposo. Y yo me acuerdo, yo estaba muy pequeñita, y yo recuerdo que yo vi sus sets. Y entonces yo le dije, ay papá, ¿qué es eso? Y mi papá cogió y me dio una patada muy fuerte y me tumbó contra la pared. Y entonces cada que yo me acordaba de eso, de allí yo no me acuerdo más, es una cosa negra que yo recuerdo, pero pues ahí ese pensamiento siempre me perturbó mucho. Luego seguí creciendo y me tocó vivir la vida sexual de mi papá y de mi mamá muy fuerte. Me tocaba vivir las cosas más impresionantes, a tal punto que me tocó salvarle la vida a mi mamá porque alguna vez la estaba ahorcando. Entonces yo era muy triste. Yo era una niña muy triste de ver que mi papá le pegaba mucho a mi mamá, y pues a mí también. Yo soy la hija mayor. Y entonces, poquito a poco, fui creciendo. Me sentía muy mal de ver la situación sexual de ellos. Yo seguí, me internaron, me llevaron a un internado, pues fue una época de mi vida, fueron 2 años, pero fueron 2 años muy tristes para mí. Estuve muy sola, no tenía a nadie, yo lloraba mucho, yo no comía. Yo me ponía un pañuelo en la cabeza porque todos los días tenía dolor de cabeza. Y yo lloraba mucho, hasta que un día me enfermé y me tuvieron que sacar. Seguí creciendo con todos los problemas, con todas las peleas, con todas las humillaciones. Y, y entonces yo tenía algo muy especial, y era que yo, todas esas tristezas que yo vivía, yo cambiaba todo. Yo empezaba a soñar cosas lindas. Yo soñaba que mi papá era bueno, muy lindo, muy bueno, que me quería mucho, que yo vivía como en un palacio. Todo yo lo invertía. Yo no era... yo sufría, pero yo me salía de esa tristeza soñando, y así me la pasé soñando. Seguí creciendo. Bueno, yo estoy contándolo a grosso modo, a grandes rasgos. Seguí creciendo. Es cuando ya tenía 13 años, estaba en el bachillerato, me metieron a estudiar en un colegio mixto, pero mi mamá tenía facetas de su personalidad que también me perturbaron toda mi vida. Tuve un papá muy agresivo, prácticamente muy malo, pero mi mamá también fue mala. Ella también tenía una personalidad. Yo a veces creía que yo no era hija de ellos porque mi mamá pues hacía cosas que yo no lograba entender por qué, y ella instigaba mal contra mí y yo ni me daba cuenta. Y cuando yo me enteraba de eso, yo sentía como una puñalada en el corazón, pero yo aceptaba que era mi mamá, y que pues en el fondo yo era porque me daba pesar con ella de ver la vida que ella llevaba con este señor, con mi papá. Y yo no lograba entender por qué ella vivía con un hombre así. Pero bueno, hay que entender que era otra época. Mi mamá, las mujeres se dedican a un solo hombre, para ellas no pueden ser sino un solo hombre, y resisten, pero él se iba y volvía, y entonces pues, bueno, entonces para venir a la historia, de cuando tenía 13 años, un día mi mamá le dijo a mi papá que yo tenía un enamorado. Y un día yo lo encuentro en una esquina cuando salí del colegio, y cuando yo lo vi con la nariz inflada, yo dije, uy, este señor está bravo. Y yo no sabía ni por qué, porque yo salí del colegio con todos los compañeros.
Cuando llegué a la casa se agarró a preguntarme sobre los estudios, y yo no sabía, yo estaba súper asustada. Y me sacó un revólver. Y entonces cuando me amenazaba con el revólver y me decía, pues, me mentaba la madre y me decía, mi papá me decía, cerdo, cerdo HP, y que te voy a matar. Y entonces, pues, claro, ¿quién se va a acordar de eso? A mí se me olvidó hasta sumar, se me olvidó. Y entonces, pues eso para mí fue terrible porque yo me vine a enterar todas estas cosas, todos los traumas psicológicos con los que yo quedé. Fue hoy en día que lo vine a comprender. Yo viví mi vida sin enterarme que yo estaba súper traumatizada, súper perturbada la vida. Y entonces, pues, eso me perturbó mucho mi vida. Sin embargo, yo seguía soñando, soñando, soñando. Cuando ya tenía 15 años, ya, ya eran más fuertes las peleas y ya pues me metí a mí en el problema. Y una noche pues le pegó a mi mamá una discusión por un programa de televisión y entonces él se enojó y le pegó a mi mamá cayó inconsciente. Y entonces pues yo me asusté mucho porque yo le decía, te mató a mi mamá, te mató a mi mamá. Y yo encontré un barretón, yo no sé cómo en Colombia se dice un barretón, un aparato que es para la tierra. Y yo le pegué con ese barretón. Y entonces, pues, se sangró y todo, nos echó de la casa y salimos todos porque ya éramos 4 hijos. Entonces, claro, y ya volvió a quedar embarazada mi mamá otra vez con los mismos problemas. Y entonces ya hubo otra vez otro disparo, esa vez fue terrible, casi me matan a mí otra vez, yo por defender a mi mamá. Bueno, seguimos pasando la vida, yo ya tenía 17 años y una vez en mi casa los fines de año eran terribles. Nosotros éramos el show de la cuadra. Siempre habían problemas, peleas, y pues ya la gente sufría cuando llegaba diciembre. Ay, doña Clarita, ¿qué va a pasar este año? Le decían a mi mamá. Y justo pasaban accidentes, pasaban problemas, pasaban peleas. Y una vez, un 31 de diciembre, justamente llegó él borracho y entonces llegó a pegarle a mi mamá porque nos demoramos para abrir la puerta. Ella estaba diciendo que ella estaba sacando el amante por detrás, que yo no hay qué más. Y entonces pues yo ya estaba creciendo y pues yo ya me le enfrentaba más a él, que ya después de que yo le pegué, él ya era menos, ya me trataba, era un poco menos el agresivo, ya era menos agresivo conmigo. Entonces esa noche le pegó a mi mamá, entonces pues yo me metí y entonces me dijo que te largaste aquí, bueno, todas las palabras que me decía. En Colombia pues se hacían fiestas, en la cuadra había muchas fiestas y cuando yo dije, bueno, pues yo me voy, entonces yo fui a quitarme la pijama, me alcancé a poner el jeans y cuando no alcancé a ponerme nada arriba, solamente pude coger una blusa y taparme porque cuando yo sintiera que venía él con un cuchillo inmenso que me iba pues a matar. Y entonces yo salí corriendo y cogí la puerta por fuera, pero yo no me podía quedar así porque yo estaba sin nada, yo tenía una blusa y yo lo único que pude hacer fue irme para esa fiesta y meterme ahí y pedir protección y al final pues él venía detrás de mí, casi me entierra ese cuchillo, pero bueno, los muchachos que estaban ahí pues se enfrentaron a él y pues él no entró y por ahí derecho llegaron mi mamá y mis hermanitos, todos llegaron pues porque nos sacó. La vida siguió así, con dificultades, con sufrimientos. Ya me tocó empezar a trabajar a mí muy jovencita porque pues yo tenía que ayudarle a mi mamá porque pues allí él se iba y tuvo hijos en otras partes y volvía y entonces pues ya eso era un problema terrible.
Luego ya, yo seguía soñando, soñando, soñando. Y, y ya pasé mi vida. Fui una mujer que fui más bien un poco, en la época de mi juventud, no fui muy dócil con los hombres. Yo no fui como mi mamá, que era muy sometida. Y la verdad es que yo me sentía mal, yo vivía como perturbada. Yo no era feliz, pero yo no me daba cuenta que yo era así. Yo vivía mi vida. Y resulta de que yo me volví agresiva. Yo, cualquier cosita, yo peleaba, yo no me dejaba. Yo era una persona que yo no me daba cuenta, pero yo no decía, yo te quiero, yo te amo. Y yo tuve una hija sin casarme. Y entonces yo no fui muy cariñosa con ella tampoco. Y luego, pues, un día, al final yo viví con una pareja, no me casé con él, pero vivimos muchos años juntos. Y nosotros nos consideramos como casados. Pero vuelvo y regreso a mi niñez, porque se me olvidaba algo importante. Como él leía tanto, mi papá, y estudiaba mucho, yo aprovechaba y yo leía también los libros, porque a mí me gustaba leer, me gusta leer. Y un día, yo tenía como 12 o 13 años, yo cogí un libro que se llama Torquemada, algo así. Yo me acuerdo del nombre, Torquemada, es un libro que habla de la Santa Inquisición. Y resulta que cuando yo leí ese libro, yo no dije nada, pero yo creo que ese libro me marcó mucho, mucho, porque yo quedé como, como dice, como todo lo que pasó en la iglesia, para mí eso me perturbó mucho. Pero yo quedé como inerte, yo no expresé ninguna emoción, pero eso me hizo que yo no volviera a la iglesia, yo no me preocupaba por nada, pero yo tampoco, yo creía en Dios, yo sabía, yo sentía que Dios existía, pero para mí Dios estaba arriba y Él no miraba, y pues que nosotros nos teníamos que defender solo en esta vida. Entonces yo nunca le pedía nada a Él. Y cuando yo vivía brava con la iglesia, y cada que pasaban cosas, yo me volvía muy agresiva. Si alguien me hablaba de religión no, yo no aceptaba ninguna religión, porque yo nunca ninguna religión me interesaba. Y pues la católica, yo pienso que yo tenía una pequeña tendencia a la católica, pero pues también estaba decepcionada, o sea que yo tampoco buscaba la religión para nada. Y bueno, la vida fue pasando. Trabajé, yo pienso que mi vida, de todas maneras, Dios me acompañó, porque económicamente yo fui muy trabajadora en la vida, y pues me fue bien, humildemente me defendí en la vida, yo nunca tuve problemas así que no tenía plata para vivir, siempre tuve trabajo. Y pasaron los años, ya mi compañero, hubo un momento de la separación, y pues él se fue para Estados Unidos, yo me quedé aquí en Bélgica y seguí viviendo mi vida hasta que un momento ya, como en el 2017, tuve un problema muy fuerte. Primero que todo, yo conocí en mi trabajo, trabajaba en un hospital, aparecieron unas colombianas, sobre todo dos, que sobre todo una, empezó a perturbar la amistad, la relación de las otras. Y había una que me buscaba mucho a mí, y un día me invitó a su casa, y cuando yo vi un santuario que tenía, porque ella hacía brujerías. Y entonces yo nunca he sido creyente de todas esas cosas, nada. Yo no creía en nada en esta vida. Yo no creía, sino que yo tenía que trabajar y luchar por mí, que yo tenía que defender mi vida, y que yo no podía cambiar el mundo, pero que yo podía cambiar era el mío. Entonces esa era mi filosofía. Entonces,
a raíz del problema que esta muchacha empezó a hacer discordia entre nosotros, yo me retiré. Y entonces yo empecé a sentir una cantidad de ruido simple. Yo la dejé, yo no quise volver a tenerla como amiga y quité todo teléfono y todo. Entonces, ella empezó, yo empecé a sentir en el apartamento unos ruidos fuertísimos, algo raro, pero a mí no me da miedo de todas esas cosas. Yo sentía las cosas, pero pues como no era creyente en nada, pues yo no pensaba en nada. Y entonces, y además yo soy una persona que le pone mucha lógica al asunto. Pueden haber muchas razones por las cuales hay cosas que suenan o que caen, en fin. Pero cuando yo veía, yo tenía un gato y el gato salía corriendo y yo decía, pero no es mi mente. Yo veía que el gato salía corriendo. Entonces, de un momento a otro, yo empecé a sentir que cuando yo me desnudaba en el apartamento, yo sentía que mi papá me estaba mirando. En esa época ya mi papá estaba muerto, ya él estaba muerto como en el 90 y pico, casi finales. Entonces yo empecé a sentirme mal y yo lloraba, yo tenía una perturbación, poquito a poco yo empecé a sentirme mal y yo no comprendía. Y cuando yo estaba desnuda, ya no me desnudaba, yo me metía al baño rapidito y me bañaba porque yo sentía que él me estaba viendo. Entonces ya luego un día ya fue un día terrible, yo lloré mucho, yo decía, pero ¿por qué? Y no sé por qué, porque yo no soy una persona soy poética y no soy poética porque yo no sé por qué se me vino a la mente de decirle que yo lo perdonaba, pero que también le pedía perdón. Entonces, y yo fui, imagínense, yo nunca iba a misa ni nada, pero fui a hacer una misa por él. Y en la misa pues yo recé mucho y yo dije pues que me dejara tranquila, no sé por qué, pero yo eso lo hice. Y yo le decía que me perdonara y que yo lo perdonaba, que me dejara tranquila. Y luego yo pensaba que con eso yo arreglaba mi problema. Se presentaron problemas, no sé qué pasó, mi gato se murió y yo me fui de ese apartamento y me vine para el apartamento donde estoy aquí, que había un jardín, aquí había un jardín y todo esto. Y yo decía, bueno, los ruidos y todo eso se van a acabar. Cuando llegué al otro apartamento, no, habían los mismos problemas, los ruidos fuertes, la tristeza, había algo que yo no sabía explicar qué me pasaba, pero yo no le ponía mucha atención al asunto. Pero eso se fue agrandando. Y entonces llegó un momento en que yo me empecé a sentir sola, muy sola. Yo empecé a encerrarme y yo fui dejando las amistades y las amistades me fueron dejando porque yo empecé a cambiar. Yo ya me volví como una persona como triste, como aburridora y peleona y muy maluca me volví. Y entonces yo le dije a mi hermana que me pusiera el Facebook porque yo quería yo quería entretenerme con eso. Y allí yo tenía unos amigos locutores y todo eso, y un amigo de ellos me pidió amistad y al final yo como estaba aprendiendo, estaba novata en el asunto, pues yo le acepté la amistad. Y entonces él empezó pues a enamorarme, pero a mí no me interesaba. Y como yo soy una persona más bien de temperamento fuerte, que cuando no me gusta algo yo lo tengo que decir. Yo me volví todo lo contrario a como era niña, que cuando era niña yo era muy callada, muy tímida, yo aceptaba todo, yo lloraba, pero como yo me salía de la realidad. Entonces, pero yo con los hombres no fui muy gentil. Cuando había algo que no funcionaba, yo era muy radical. Yo casi ni perdonaba, mejor dicho.
Entonces, cuando yo vi que este señor empezaba a sacar mi foto, yo me enervé y le dije que no, que a mí no me gustaba, que eso no. Y como yo no sé eso, yo pensaba que eso todo el mundo lo. Yo no sé, porque yo le cogí miedo a eso. Y entonces él me insultó. Entonces, yo me quise salir, yo quise sacarlo de ese Facebook. Yo trataba y lo saqué por un lado y me salía por el otro. Cuando un día me salió con un sombrero como un duende, como con una capa y un sombrero. Y yo cuando vi eso, yo empecé a temblar y a partir de ese momento yo lo logré sacar de mi Facebook, pero yo empecé, se convirtió en una obsesión para mí, pero una obsesión de miedo. Era un miedo terrible, terrible, que era impresionante. Uy, fue una época súper horrible, súper horrible. Y un día había un árbol que había que cortarlo y por la inexperiencia dejamos la puerta y la ventana de la habitación y la puerta de la veranda abierta y como el jardín no es muy grande y el árbol es grande, los insectos tenían que buscar por algún lado escape. Y pues encontraron el lugar, fue mi pieza y el apartamento. Pero pues uno no sabe nada de esas cosas. Y yo recuerdo que yo esa noche, yo dormí mal. Bueno, yo dormía casi siempre mal, pero esta vez se añadió la piquiña, me picaba todo. Yo decía, pero qué raro, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y como a la semana fui, levanté el colchón y pues eso estaba lleno de bichos y eso para mí fue horrible. Eso fue un trauma porque cuando pues un poquito maniática en la limpieza y cuando yo veo eso, pues eso ya estaba invadida toda mi ropa y a mí me dio algo muy horrible. Yo empecé a botar todo y yo me empecé a cortar el pelo, yo cambié, ahí sí que es cierto que me volví pues un ente. Pues, yo y me iba a trabajar y estaba bien, pero yo abría la puerta de mi apartamento y ya era una tristeza, poquito a poco yo fui entrando como en un hoyo y ese hoyo era más profundo, poquito a poco, y yo no lograba entender porque a mí me salían los bichos de mi pelo, de mi cabeza, de mi cuerpo, y me daban por momentos unas piquiñas horribles y yo tenía que quitarme la ropa y yo me bañaba hasta 10 veces al día y yo me echaba productos de limpieza en mi cabeza, yo me echaba Yabel, yo no sé cómo se dice, cloro, me echaba productos de limpieza, me echaba alcoholes, todo lo que yo por la mañana pensaba que a ir a comprar lo que me tenía que echar ese día en mi cuerpo y en mi cabeza. Y un día estaba tan mal que un día yo me quise ir. Yo pienso que yo estaba pidiendo el auxilio, porque a mí todo el mundo poquito a poco me abandonó. Yo me quedé sola. A mí ni siquiera el teléfono me sonaba. Yo me sentía tan sola en este mundo. Y resulta que yo pues empecé a ir donde los médicos, yo iba donde los psiquiatras, donde los dermatólogos, donde los generalistas. Nadie me creía. Usted no tiene nada. Y yo decía, pero no puede ser. Yo lo veo, yo me sacaba todos esos animales. Y un día una amiga me dijo, ay, no, pero pues porque mira, yo tengo una amiga que ella lee las cartas y pues ella te puede ayudar. Y claro, yo estaba en una situación yo no era creyente, pero pues yo me pegué a todas las soluciones había y por haber. Y pues sí me vio como 2 o 3 veces, pero pues eso no funcionó. Entonces yo pues abandoné porque pues eso no funciona. Luego conocí una amiga que hacían rituales de los indígenas, ¿no? Eso de chamanes y todo eso. Por allá fui a parar. Luego hubo constelaciones familiares y allí también fui a dar, pero allí yo me porté muy,
como muy enervante, porque como no creía, me costaba trabajo. Yo estaba metiéndome en cosas que realmente yo ni creía, pero yo trataba como de escapar de ese problema que yo tenía. Al final, yo abandoné todo eso porque yo iba donde los médicos. Entonces la gente me decía, y los médicos me decían que eso era mi cabeza, que era mi cabeza, que era yo que veía los animales. Y yo decía que no, que no. Entonces, pero bueno, al final yo me dije, pues a lo mejor tienen razón, a lo mejor soy yo entonces me fui para donde otro psiquiatra, él me mandó un medicamento, pero ese medicamento a mí no me sirvió, antes al contrario, eso me dolía todo el cuerpo, yo no me sentía bien, yo no me sentía bien con el medicamento, entonces yo dije, no, yo no me tomo esto, yo no me lo tomé, y, y luego pues yo dije, bueno, voy a hacer el esfuerzo, voy a calmarme, no voy a pensar, voy a engañarme, voy a no escuchar, a creerme a mí misma. Y dejé pasar unos meses y resulta de que cuando menos pensado yo veía que yo iba al baño y yo veía que salían unos bichos y yo decía, yo no puedo creer, esto no puede ser que esté saliendo de mí. Y entonces empecé a poner cuidado y yo sentía que cuando yo hacía pipí salían los bichos y los insectos pues del exterior, no son insectos del interior de casa, sino todo lo que, yo ya conozco todos los insectos que hay en el exterior, yo ya los conozco. Y cuando yo empecé a dar la materia fecal, también estaba llena de, yo veía que había algo anormal, que habían cosas raras. Pero lo más curioso es que yo voy porque yo me la pasaba cada rato donde el médico, allá ya me conocían como, yo pienso que decían que era la loca, porque yo me volví terrible, era un desespero terrible. Y me hicieron el examen de orina, nada. Me hicieron el examen de materia fecal, nada. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y ya allí, ya mi cabeza estaba invadida, mi cuerpo, la ropa, y yo boté y boté y boté. Y ahí me di cuenta que yo era un almacén de ropa. Y yo decía, Dios mío, pero yo, ¿por qué tengo tanta ropa nueva? Y todo lo boté, los tendidos, todo, y boté varias camas y boté varios colchones, eso me salió carísimo, todo lo que yo compraba, todo el agua y la luz que gasté, que me tocó pagar, que fueron más de 1.000 euros, bueno, en fin, eso fue terrible. Y un día yo fui donde el médico y ese médico ya estaba cansado de mí, y ese día yo me dije, no, yo ya estoy sola en este mundo, yo tengo que solucionar mi problema, pero ¿cómo lo soluciono? Y yo pues seguí en la misma, bañándome, botando, yo me ponía una cosa una sola vez y la botaba, y pues ya sentí que yo me estaba como apagando, yo sentía que yo estaba como en un hoyo y que yo trataba de sacar las manos, pero no podía salir y yo sentía que yo me estaba apagando y yo decía, Dios mío, yo no estoy loca. Y yo trabajaba enseguida de psiquiátrico en el hospital. Y entonces yo sé que estas personas, uno muchas veces llega sin nada y sale de allá más malo que enfermo, que malo que sano. Y entonces yo dije, no, pues a mí, yo siento que yo no estoy loca, pero yo siento que yo voy para un psiquiatra, yo lo siento. Y pues ya era una tristeza, y entonces yo empecé a tomar la vida como con tristeza, yo estaba como aceptando todo, yo estaba aceptando que yo tenía esos animales y que pues yo no sé qué fin iba a tener yo, pero pues yo ya no veía la solución. Y entonces, eso empezó en el 2017, pero unos meses antes yo fui a un barbecue, a una iglesia, a la iglesia pues, por casualidad fui a una iglesia católica y estaban hablando de un viaje a Israel y yo me inscribí
para el viaje. Entonces yo dije, pues yo no sé por qué, porque pues si yo no era creyente, ¿por qué yo quería ir a Israel? Pero para mí era un sueño ir a Israel. Tal vez por lo que cuando uno estudia, cuando uno lee, pues la historia y todas esas cosas, bueno, en fin, yo quería conocer, en fin. Y entonces en el 2019, solamente el año pasado, me mandaron un email para el viaje para programar el viaje a Israel. Y pues yo fui a la reunión. Pero ese día, pues yo conocí gente, pues yo no conocía a nadie. Y pues yo dije, bueno, pues yo voy a irme a viajar con esta gente, pues me toca tener relaciones sociales aquí. Entonces llegó una chica mexicana y me dijo, oye, ¿por qué no vienes a...? Una chica súper encantadora, súper tierna, súper buena, súper... Cuando yo le vi su cara, yo le encontré, porque tengo no sé si es un defecto, una cualidad o es que yo me lo imagino, pero tengo esta de que cuando yo veo una persona, más o menos uno ve qué tipo de persona es. Hay algo que dice, o nosotros decimos y no nos damos cuenta. Y cuando yo la vi, yo dije, ay, qué muchacha tan sana, tan buena. Y casualidades de la vida, salimos juntas y ella me dijo, ¿por qué no vienes al grupo de oración que nosotros los lunes nos reunimos? Los lunes. Entonces, a mí no me gustaba que me hablaran de religión para nada, ni me gustaba que me mandaran mensajes por el teléfono. Me parecía que la gente era muy desocupada. Entonces, yo me enojaba. Y cuando ella me dijo eso en mi mente, yo dije, pues yo voy a ir para conseguir amigas porque ya no tengo amigas. Y entonces yo fui a la reunión. La reunión del viaje a Israel fue como un jueves y el lunes ya a mí no se me olvidó, no me molestó. Y yo fui a la reunión ese día y cuando empezamos pues a cantar, yo decía, uy, Alicia, pero estás grave porque yo no podía ni cantar, a mí no me salía nada. Yo dentro de mi mente, en mi mente decía, uy, yo estoy catastrófica. Sin embargo, bueno, todo muy bien, muy gentiles. Allí me di cuenta que allá no era para ir a conseguir amigas ni para ir a tomar nada fuera del grupo de oración. Era todo muy diferente, era muy sano. Entonces, pero más sin embargo, yo seguí yendo y no me olvidaba y me gustaba ir. Yo me sentía motivada. Y un día me mandaron el grupo, porque me inscribieron pues en el grupo y toda la cosa, y me mandaron un testimonio de una enfermera portuguesa, pero que lo dijo en español. Y entonces ella hablaba de que era una enfermera que trabajaba haciendo abortos y su imponencia y cómo trataba a la iglesia. Y uy, Dios mío, cuando ella hablaba, yo decía, uy, Dios mío, pero yo soy así, uy, Dios mío. Y yo me sentía como que, uy, ahí empecé a ver cómo era yo, empecé como a identificarme. Hasta me lo escuché como 3 veces porque me llegaba mucho al alma. Y bueno, yo seguí yendo pues al grupo de oración y yo empecé a ir a misa. Pero pues en ese momento yo iba a misa, pero tampoco pues era que mucha devoción, no. Y pues tampoco me había confesado. Y cuando eso fue en el mes de mayo, en el mes de junio, yo recuerdo pues que, claro, cuando yo iba al grupo de oración, yo me evadía de la realidad, yo mi problema lo olvidaba. Durante las 2 o 3 horas que estábamos juntos, yo me olvidaba de todo y me hacía mucho bien. Pero cuando llegaba aquí, llegaba con la tristeza más horrible. Cuando yo abría la puerta, eso se me caía como un balde de agua fría. Y ya la tristeza, irme a bañar, el ritual, pues, yo me quedaba 2, 3 horas en el baño y me bañaba y me bañaba y me bañaba. Y entonces ya un día, un sábado, ya no sé por qué, yo estaba tranquila, yo no pensaba en nada, yo me iba a bañar justamente, como siempre. Mi vida se limitó, llegó un momento en que mi vida se limitó a bañarme,
a limpiar, a lavar y a planchar. Eso era el único objetivo de mi vida. Yo decía, ay Dios mío, ¿hasta dónde he llegado yo? Que ya no tengo más objetivos en esta vida. Y entonces un sábado, eso fue en junio,